Y si el verdadero problema de tu tiroides no se encuentra solamente en la tiroides, sino también en tu intestino. La conexión entre ambos es profunda. Y puede que ahí esté la clave. ¿Por qué aún no has mejorado? Porque se siente que todo se hace bien, pero igual tienes los síntomas. Tal vez estás dejando de un lado algo muy importante, que es sanar tu intestino. Porque sin equilibrio digestivo no hay equilibrio hormonal. Si tienes hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis de Hashimoto o enfermedad de Graves y no sabes por dónde empezar, este curso es para ti. Te acompaño paso a paso a entender qué necesita tu cuerpo para poder sanar desde la raíz. Mi nombre es Jenny, yo soy médico y soy psiconeuroinmunóloga y especialista en microbiota. He acompañado a cientos de personas a transformar su salud desde un enfoque integrador. En este curso vas a descubrir cómo tu tiroides, tu sistema nervioso y tu intestino están profundamente conectados. ¿Y por qué sanar uno implica escuchar a los otros dos? Te voy a mostrar cómo la inflamación, el estrés y el desequilibrio de la microbiota, que se llama disbiosis, puede llegar a bloquear el funcionamiento normal de tu tiroides. ¿Y por qué ningún tratamiento va a ser suficiente si no trabajas la microbiota? ¿Sabías que el 20% de la conversión de T4 a T3 ocurre en el intestino? ¿Sabías además que el 70% del sistema inmunológico está en tu intestino? Ese sistema inmunológico que está involucrado en la enfermedad de Hashimoto y la enfermedad de Graves. Siendo médico, también yo tuve hipotiroidismo. Y no fue hasta que trabajé la microbiota que pude mejorar. Actualmente no tomo levotiroxina, la tomé por 3 años. Se necesita una microbiota sana, un sistema inmune regulado y un sistema nervioso que no esté en alerta constante para poder lograrlo. Todo eso lo vas a aprender aquí. Así que quédate conmigo porque hoy empieza un camino de regreso al equilibrio. Es hora de dejar de sobrevivir para comenzar a sanar conciencia y amor propio. Hoy vamos a hablar en un curso maravilloso. Te voy a acompañar durante unas horas para que entiendas cuál es la conexión entre la microbiota y la tiroides. Para ello primero vamos a hablar de microbiota y después vamos a que entiendas qué es la tiroides. Este curso está diseñado para pacientes, no para personal de salud, porque para eso existen las instituciones, por ejemplo, como la que yo estudié para formarme en microbiota, y en psiconeuroinmunología. Pero es importante que si vas a aprovechar este curso tengas una mente un poquito menos limitada y menos en el margen. ¿Qué quiero yo decir con el margen para no decir marginal? Porque en Venezuela es una palabra peyorativa para insultar a una persona. En este caso el margen sería como tener una regla de 30 centímetros y elegir ser el 0 o el 30. Como elegir solamente ser blanco o negro, no gris. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se elige solo la medicina clásica o se elige solo la medicina alternativa, el único que sale perdiendo, la única persona que sale perdiendo es el paciente. Siempre. Porque deja de obtener beneficios que podría obtener de la medicina clásica o que podría obtener de la medicina alternativa por tomar un bando y apoyar a un bando. Esto no se trata de apoyar bandos, esto se trata de mejorar la calidad de vida del paciente y seguir aumentando la esperanza de vida. Esa es la realidad, sobre todo la calidad de vida de un paciente, de todas estas pacientes que generalmente tienen esta enfermedad de hipotiroidismo, hipertiroidismo y están aterradas, están frustradas de no poder mejorar los síntomas. Entonces, hoy quiero que abras la mente y te dejes llevar por lo mejor de una y lo mejor de la otra. Yo lo hice, tal como te conté, yo tenía hipotiroidismo, ya no lo tengo actualmente, los niveles de mi TSH están normalizados igual que mis niveles de T4 y T3. ¿Cómo lo hice? Combiné ambas, combiné la sabiduría de las medicinas alternativas, utilicé suplementos importantes, combiné la sabiduría de la medicina clásica, utilicé la levotiroxina porque la necesitaba y ya te voy a explicar por qué no la debes satanizar ni decir que es lo peor que te puedes encontrar, que no puedes tomar levotiroxina, porque de la misma manera en que no podrías tomar levotiroxina tampoco deberías tomar los suplementos, porque así como una tiene un proceso productivo, el suplemento también pasa por un proceso productivo. Eso no lo estás tomando tú de un árbol y
trabajé la alimentación de a favor de la microbiota y comencé a hacer conciencia de gestionar las emociones adecuadamente. Y te voy a mostrar por qué. Aquí te voy a describir la importancia de la microbiota en muchos ámbitos, además como el mío, de la medicina clásica, de la medicina alternativa, también tiene ámbitos en todas estas personas que dan salud de una manera u otra, ya sea terapéutica, ya sea a través de meditaciones, ya sea a través de Reiki. Pero también quiero darte un pequeño espacio para que sepas que combinar ambas es perfecto. Yo soy sobreviviente del cáncer de mama. Generalmente en el periodo de octubre hago una campaña bien bonita para ayudar a todas esas personas a conectar. Y usé ambas. Yo antes de realizarme una mastectomía me hice una constelación familiar, me ayudaron. También me hice una terapia de neuroemociones que también se llama biodecodificación. Y a partir de allí decidí estudiar psiconeuroinmunología y me encantó. Hice 2 versiones de psiconeuroinmunología. Y también me hice la mastectomía total con mi vaciamiento ganglionar, también me hice mi quimioterapia y mi radioterapia. Junto con mi quimio y mi radioterapia me hice sesiones de acupuntura. El combinar eso tuvo en mí un impacto poderoso, que fue que combinándolas podía mejorar. Quería compartir esta emoción de, wow, mientras recibí quimioterapia no tuve náuseas ni emesis, vómitos. Y para mí fue algo esclarecedor. Fue como, ¿qué hace la gente eligiendo una u otra? Cuando puedes elegir ambas para ayudar al paciente. No significa ser el héroe de un paciente. Yo no quiero ser el héroe de ninguna paciente. Yo lo que quiero es inspirar a los pacientes a conocerse más para que ellos mismos puedan hacer sus propios cambios, su propio empoderamiento en materia de sanación. Y que definitivamente soy... no es una fiel creyente, porque es como si creyeran algo para tener fe. No, yo he comprobado que la alimentación es fundamental para hacerle frente a cualquier cantidad de desafíos de salud. Por ejemplo, los desafíos de salud que tuvimos tráiler en el 2020 y el cual vimos de una manera muy de cerca cómo las personas que estaban consumiendo más ultraprocesados eran las personas que más se complicaron. Sí, claro, también me van a hablar de todas esas personas que estaban en situación de calle. También te voy a explicar por qué ellos no les dio este tráiler del 2020 tan de una manera más exacerbada que el resto de la población. Y se debe a la microbiota. Así que, sin más preámbulos, ¿por qué es importante la microbiota? Hay estudios odontológicos donde las enfermedades periodontales están asociadas a partos prematuros, donde las caries están asociadas a desequilibrio de la microbiota, donde, por ejemplo, en fisioterapia la fuerza muscular y el tono muscular tendría que ver con la microbiota intestinal. Hay una ganadora olímpica que le estudiaron la microbiota y obtuvieron una bacteria que es específica para aumentar el tono muscular. O sea, tú lo puedes combinar con cualquier cosa, pero tienes que estudiarla. Entonces, si eres uno de estos trainer, coach, médico tradicional chino, biomagnetista, hiciste un curso en fin de semana de biomagnetismo, eres biodecodificador, haces constelaciones, Reiki, estudia microbiota. No tienes idea del impacto que va a tener sobre ti y ese impacto de ti va a dar el ejemplo para que todos los demás se inspiren en tus procesos de sanación, tal cual como yo estoy intentando hacerlo en este instante. Importante. Por ejemplo, el primer uso del término probiótico se le atribuye al señor Berger, que en 1954 habló de los efectos negativos del antibiótico. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación importante entre probiótico y antibiótico. Probiótico, pro vida, antibiótico, antivida. ¿Significa esto que no voy a utilizar antibióticos más nunca en la vida? No, eso no significa eso. El antibiótico es necesario para atacar, desde el punto de vista de la medicina clásica, todos esos microorganismos que son realmente patógenos y que si tú no los atacas efectivamente,
llegan a ocasionar daños graves en el organismo y puede terminar en que una persona pierda la vida. O sea, es necesario el antibiótico, sí, pero si yo voy a usar un antibiótico, tengo que tener una conciencia de que existe una microbiota, de que existen una serie de microorganismos que vamos a ver más adelante en la definición, que son benéficos para nosotros y que si yo utilizo un antibiótico no solamente voy a barrer ese microorganismo patógeno o malo, sino que también voy a barrer la microbiota, voy a eliminar los microorganismos benéficos y esos microorganismos benéficos nos ayudan a nosotros a muchísimas funciones en el cuerpo, muchísimas. Ya los vamos a ver más adelante cuál es la función de la microbiota. Entonces, si yo voy a colocar un antibiótico, tengo que colocar un Provida para tratar de preservar la microbiota que se encuentra, que va a quedar allí y tratar de potenciarla con diversidad de microorganismos. Entonces, ¿qué es la microbiota? Hablamos de microbiota, ¿qué es la microbiota? La microbiota hace referencia a una comunidad de microorganismos vivos, residentes en un nicho ecológico tal como es el intestino. Pero también el nicho ecológico puede ser la piel, porque aquí existe una microbiota, puede ser el cuero cabelludo y otra microbiota, puede ser boca y otra microbiota, que es muy distinta todas, a la del esófago, a la del estómago, que tiene que ver con el Helicobacter pylori. Más adelante yo voy a ir montando estos cursos gratuitos para que tú los puedas tener aquí en YouTube. Pero cuando llegue una comunidad, por ejemplo, de 3.000 seguidores en YouTube, voy a tratar de hacer estos cursos en vivo en YouTube para que todos ustedes se puedan unir y puedan hacer todas las preguntas y todo lo que yo les pueda responder, pues bienvenido sea. Entonces, ese nicho ecológico también puede ser la vagina, puede ser la vejiga, puede ser los uréteres, por eso tienes infecciones urinarias frecuentemente y todavía no terminas de eliminar la infección urinaria por más antibióticos que has tomado, probablemente porque lo que está en desequilibrio es la microbiota que no te termina de regular ese nicho ecológico y permite constantemente que el patógeno lo invada, porque la microbiota ayuda a combatir los microorganismos patógenos, los microorganismos malos. Entonces, esta microbiota tiene unas funciones espectaculares. Entonces, habiendo ya dicho cuál es la definición de la que vamos con el microbioma, que es un conjunto formado por los microorganismos, por sus genes, pero además por los metabolitos que estos producen. ¿Qué metabolitos produce la microbiota o esas bacterias benéficas o esos virus benéficos que tenemos dentro de nuestro organismo? Ellos producen metabolitos, por ejemplo, se ha demostrado que producen la materia prima, por ejemplo, para la producción de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda a mantenernos felices. De hecho, los antidepresivos lo que inhiben es la recaptación de serotonina. Entonces, es súper mega importante. Si yo estoy tratando a un paciente con depresión, tengo que tratarle la microbiota. No sé cómo tratarla. Se lo mandas a un especialista en microbiota. Se lo mandas a alguien que le pueda mandar una alimentación a favor de su microbiota. Entonces, conocer esto en el 2025 es fundamental porque nos ayudaría con los futuros desafíos de salud que se puedan presentar en la humanidad, como el tráiler que tuvimos en el 2020. Entonces, para no tener miedo a ese posible futuro o a lo que nos pueda pasar, o independientemente de todas las teorías conspirativas que existen o las que no, las verdades o las mentiras, tú vas a tener control de una cosa. Como yo le digo a mis pacientes, que me lo enseñó a mí mi terapeuta, nosotros no podemos ejercer control sobre los demás, pero sí podemos ejercer control sobre nosotros. Entonces, trabajar en la alimentación a favor de la microbiota permitiría que nosotros tuviéramos control, por ejemplo, en muchos aspectos de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Que, como ya te dije, 70% de ese sistema inmunológico está en el intestino. Más que nunca tienes que trabajar la alimentación. Y no significa que no puedas comer de vez en cuando un ultraprocesado, porque hasta yo lo hago. Pero sí significa que la mayoría de tus comidas tienen que ser orgánicas y tienen que tener ciertos aspectos para que sean alimentaciones a favor de la microbiota. ¿Qué es la disbiosis? Que me vas a oírlo mencionando varias veces. Es el desequilibrio de esta microbiota. Y ocurre con una pérdida de equilibrio entre el sistema, el nicho en donde está, y los microorganismos, ya sea por déficit, ya sea por déficit, por exceso, o porque los organismos oportunistas que vamos a ver más adelante logren tener la oportunidad por un sistema inmunológico débil de invadir aún más el nicho en donde se encuentra. ¿Qué serían los probióticos? Serían microorganismos que se pueden ingerir
microorganismos vivos que se pueden ingerir que tienen como fin algún efecto benéfico en el hospedero. ¿Cuál es la función de la microbiota? La microbiota tiene una función, tiene muchísimas funciones. Tiene funciones endocrinológicas, vamos a ver las funciones tiroideas con mucho más especificidad. Tiene funciones en la insulina y tiene función en los estrógenos. Hay muchísimos estudios de microbiota y diabetes, no tienen idea, eso es enorme. Hay muchísimos estudios de microbiota y SOP, síndrome de ovario poliquístico. Sí, hay un montón y tienen que ver con todos estos microorganismos que se encuentran en el intestino, que forman parte de unos microorganismos que se llaman estrobolomas, que son los que procesan los estrógenos. Significa que tenemos que trabajar nuestra alimentación mientras estamos alimentándonos a favor de la microbiota. Y quiero que en este momento elimines el concepto de que la alimentación a favor de la microbiota tiene que ver exclusivamente con una alimentación sin azúcar. Eso, elimínalo de tu cabeza porque ese no es el asunto en este momento. La alimentación a favor de la microbiota tiene que ver con mucha más diversidad que eso. Y yo les digo a mis alumnos, porque tengo alumnos, porque hago cursos, además de este curso que voy a dejar aquí en YouTube, yo tengo cursos que son más privados. Por ejemplo, próximamente tengo un curso, un bootcamp de tiroides y microbiota para enseñarte mucho más personalizado qué desayunar, qué almorzar y qué cenar, qué puedes combinar, qué no puedes combinar y qué colocar y qué no. Ese sí es mucho más personalizado, ese no lo voy a dar por aquí, ese lo voy a dar a través de una charla de 1 hora intensiva, y posterior a eso hacemos un feedback acerca de los alimentos. Entonces se hace necesario estudiar este tipo de alimentación para poder darles más herramientas a los pacientes. Señalización neurológica y mega importante. Usted, mientras se ha demostrado que antes de tener cuerpos de Levy dentro del cerebro, esa formación de proteínas se está formando primero en el intestino. Es un estudio muy reciente, pueden buscarlo. Alzheimer y microbiota, Parkinson y microbiota. Muchas de las enfermedades neurodegenerativas hasta 20 años antes tienen síntomas intestinales. Hay que comenzar a alimentarnos a favor de la microbiota porque hemos perdido esa alimentación por la cantidad de ultraprocesados que tenemos. Y dígase ultraprocesados no solamente con los alimentos que tienen más de 5 ingredientes del paquete, sino que además comemos cada vez menos comidas orgánicas. También tiene como función trabajar en la densidad mineral, en la formación de vitamina K y en la formación y en la absorción ósea. Usted tiene osteoporosis, usted tiene que trabajar la microbiota. Es que todo tiene que ver con la microbiota. Es impresionante que cuando yo la comencé a estudiar, yo dije, Dios mío, lo que tenemos es un problema severo de cómo nos estamos alimentando. Maduración del sistema inmunológico. Un bebé que no logre madurar su sistema inmunológico no va a lograr enfrentar o confrontar los desafíos de salud que se le van a presentar en un futuro. ¿Por qué los bebés se enferman tanto ahorita con ese montón de gripes y esa guardería? Y tiene que ver muchísimo con la microbiota. Primero, no nacemos ahorita como nacíamos antes, que ese nacimiento nos inundaba de lactobacilos. 2, y ya lo vamos a explicar más adelante. No tenemos acceso a veces a la leche materna porque la modernidad y los ultraprocesados hacen que tú creas que tienes una leche maternizada, que no es maternizada, es una leche de vaca. Ser de vaca no es humana, es humanizada, pero no es tu leche, no es lo mismo. No puede ser que todavía tengamos esa disyuntiva y que todavía hay personas que crean que hay más calcio en un vaso de leche que en no sé, los dátiles, en el pistacho. O sea, es imposible, en el garbanzo. Con la cantidad de información que hay hoy en día, se hace necesario tomar más conciencia y a partir de la ciencia y que podamos tomar ventaja de cada uno. Entonces, un bebé que no está expuesto al medio ambiente, que ese medio ambiente constantemente está siendo limpiado de una manera excesiva, obsesiva, con excesos de limpieza y colocándole full cloro a todo para que no haya ningún microorganismo vivo, hace que el sistema inmunológico no tenga un entrenamiento adecuado y que posteriormente esa persona comience a presentar enfermedades. Está
demostrado. Tenemos que tener un cambio con el medio ambiente. Esa es la respuesta porque usted vio que en los trailers del 2020, las personas, y cuando digo trailers del 2020 es porque no puedo mencionar en muchas de mis redes sociales este suceso tal cual como ocurrió porque me bajan el video. Entonces trato de que ustedes se acuerden de los trailers del 2020. En los trailers del 2020 muchas personas decían, ¿cómo es posible? O sea, nosotros nos dieron algo que no les dieron a las personas que viven en situación de calle y que no les dieron a las personas que se la pasan en determinados lugares bebiendo y que no les dio absolutamente nada, no los vio enfermarse. Y usted no se ha puesto a pensar en el entrenamiento del sistema inmunológico que tienen esas personas que usted no está teniendo porque usted se la pasa en exceso de limpieza. Esas personas súper recontraentrenaron ese sistema inmunológico. Y por supuesto, cuando el patógeno lo vio, dijo, no, aquí no puedo entrar, este sistema inmunológico es Rambo, Saiyajin más Goku. O sea, no puede entrar. Entonces, y da la guerra de una manera adecuada. Entonces, a partir de ahora, debemos estar más expuestos. Yo no les estoy mandando a abrazar a una persona con situación de calle para tener más exposición. No, pero sí les digo que se expongan más a la tierra, más al aire libre. Yo era una niña de apartamento hasta los 30 años. Y después de los 30 años yo me mudé a un lugar de Venezuela en donde habito en una selva tropical bellísima que está en las faldas del Henry Pittier. Yo estoy expuesta constantemente a cualquier cantidad de animales, microbios, etcétera. Yo a veces me pregunto si ese entrenamiento de 15 años me hizo sobrevivir al cáncer, me hizo sobrevivir a posteriormente teniendo un tema inmunológico súper mega importante al tema del tráiler del 2020. Lo dejo ahí como interrogante para mí. La microbiota también inhibe patógenos, es decir, limita a esas bacterias malas, porque tiene unas sustancias que matan a las bacterias patógenas. Ayuda a la síntesis de vitamina K, vitamina B12, vitamina B. Muchas de las vitaminas B también se secretan a partir de la microbiota y del ácido fólico. Y usted inyectándose, usted formando parte de ese proceso productivo, usted tomándosela, porque es que eso es natural, es un suplemento. ¿Quién le dijo a usted que eso era natural? Eso se lo colocaron en una pastilla ultraprocesada de un proceso, valga la redundancia, un proceso productivo. Eso no es ningún natural nada. El mismo que hizo que el que usted aborrece, que no le quiere tomar la metformina ni la levotiroxina y que les hace la satanización, ese mismo productor hace los suplementos y usted se lo está tomando igualito, está favoreciendo a esa industria. La naturaleza es equilibrada y nosotros tenemos que aprender de esa naturaleza. La naturaleza nos ofrece los alimentos por temporada. Nosotros debemos consumir esos alimentos por temporada. Es temporada de mango, por lo menos en Venezuela hay muchas temporadas de mango. Usted come mango en su localidad. Es temporada de aguacate, en su localidad usted va y come aguacate. Es temporada de auyama, va y come auyama, calabaza. Es temporada de tomate, va y compra tomate y come tomate. Pero debemos dejar esa maña de comprar frutas que no son de la temporada, porque usted está en desequilibrio con la naturaleza. La naturaleza no le brinda todos los suplementos todos los días así para que usted se los consuma todos. Entonces no tenga ese montón de suplementos en la gaveta. Eso es una adicción en este momento. Ya está estudiado la adicción a los suplementos. Hay gente que necesita tener 20 potes de suplementos en su alacena. Eso no está bien. La naturaleza nunca te ofrece todos los suplementos al mismo tiempo. Uno hace una variedad de alimentos a la semana para poder obtener los suplementos, para poder obtener los nutrientes. Pero no es así todo ya en este momento, como un ansioso, no. ¿Nos ayuda el metabolismo de las sales biliares? Sí. Todos esos temas que hay en vesícula, cálculos, tienen que ver con temas de microbiota. Y nos ayuda la modulación farmacológica. Y eso tiene que ver muchísimo con que un paciente necesite recibir más dosis de un mismo medicamento para obtener una dosis terapéutica, la dosis deseada, para poder obtener el resultado, bajar la tensión, por ejemplo, y no suceda con otros pacientes. Tiene que ver con la microbiota. La microbiota benéfica son unas especies bacterianas que se encuentran en el microbioma intestinal que incluyen principalmente 3 filos, que son los bacteroidetes, los firmicutes
y las actinobacterias como los bifidobacterium. También tenemos los lactobacilos, los streptococcus y las Escherichia coli, por ejemplo, en el intestino. Pero ellas varían en cantidad y en diversidad dependiendo de dónde se encuentren. Si se encuentran en piel, y hay otras en piel, si se encuentran en vejiga, si se encuentran en el aparato reproductor femenino, dependiendo de dónde se encuentre, ellas van a variar. Y la microbiota patógena, que son las mismas que mencionamos, pero que pueden estar en déficit o en exceso. Entonces ahí se vuelven patógenas. También podemos hablar de los oportunistas como microbiota patógena cuando ellos deberían estar regulados por cierto tipo de bacterias y no son regulados por estas bacterias y pueden llegar a reproducirse, como es el caso de la candidiasis. Después de esta, se supone que primero iba el de curso de emociones y enfermedades, emociones detrás de las enfermedades, y después pero se empezó a editar primero, así que va a salir primero, después va a salir el segundo, que son las emociones detrás de la enfermedad. Yo actualmente tengo un curso de neuroemociones para pacientes, dura 3 meses, y ese no lo dicto por YouTube. El que voy a dictar por YouTube es el preámbulo que hice para ese curso. Ese curso es maravilloso porque hablamos desde la ciencia cómo puede llegar a perturbar las emociones en determinadas enfermedades. Como ya les hablé, el tipo de parto puede influir en el desequilibrio de la microbiota. No es lo mismo cuando nacemos por parto vaginal que cuando nacemos por parto por cesárea. Mi hija nació por cesárea, yo quería parto vaginal, pero yo tuve una complicación inmunológica porque yo tengo un tema serio en el sistema inmunológico y ella, bueno, tuvo que nacer por cesárea. De hecho, fue un embarazo muy bien estudiado. Y cuando se nace por vía vaginal, incluso el organismo de la mujer, la microbiota crece exponencialmente en el tercer trimestre del embarazo, en el mes, para lo que usted sabe, mes 7, 8 y 9, que sería como a partir de la semana 32, los lactobacilos de vagina comienzan a crecer exponencialmente porque como va a pasar el bebé por ahí, necesitan inundarlo de lactobacilos. ¿Para qué? Para que ocurra una mejor digestión de las leches. De la leche cual materna, no la de vaca. Ajá. Y esto no está sucediendo. ¿Cómo puedo inundar de lactobacilos a mi hijo si nació por cesárea? Dándole leche materna. Mi hija recibió leche materna exclusiva hasta los 6 meses. Pero hay muchos bebés en los cuales no hay una adecuada formación en la estimulación positiva que hay sobre la succión para la bajada de la leche. Cuando esa formación no existe, las mamás suelen decir, no me salió leche. Es muy raro cuando la mamá efectivamente no le sale leche. Muy raro, porque la estimulación del bebé después que nace para que ocurra la bajada de la leche es la. Hay mamás que deciden no darle lactancia materna a sus hijos. Yo les recomiendo que se saquen la leche y le den, porque ese bebé necesita la microbiota, los anticuerpos que usted tiene en la leche materna. Súper mega importante para confrontar los desafíos de salud que va a tener en un futuro. Hay una serie de teorías, como es la de la translocación bacteriana, en la cual se ha estudiado a fetos que nacen por partos prematuros, y en estos bebés se observa que la microbiota intestinal es igual a la microbiota de la boca de la madre. Entonces se habla de la teoría de translocación bacteriana. Hay una actividad importante de la microbiota sobre el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene esa marginalidad de hacer 0 o 30, o está súper estimulado o está inactivo. Esta superestimulación la podíamos ver en los trailers del 2020 con la enfermedad que hubo en el 2020, y cuando no está nada estimulado es cuando vemos un sistema inmunológico que está inmunodeprimido. En este caso, en ambos casos, el sistema inmunológico debería estar más bien en el medio, en el equilibrio, y eso ocurre gracias a
actividad de la microbiota, el cual incita al sistema inmunológico, manda señales al sistema inmunológico para que se active y manda señales al sistema inmunológico también para que se inactive. Entonces eso se llama inmunomodulación. Tiene actividad inmunomoduladora. Se ha observado que las pacientes que tienen más estreptococos que el lactobacilo, esa diferencia de la microbiota se ha observado que está asociada a abortos y partos prematuros. Entonces tenemos que cuidar la microbiota de la vagina. Más lactobacilos. En estos días hacen nada. Hay un video de una chica que estaba hablando de las personas que estaban recomendando los jabones íntimos. Estos jabones cambian el pH, cambian la microbiota. Hay que tener muchísimo cuidado. La alimentación cambia la microbiota. El exceso de ajo en las comidas cambia la microbiota. Tienen que tener cuidado con la alimentación. Y las enfermedades periodontales, como ya les dije, están asociadas a partos prematuros en muchos. La alimentación en la infancia es súper importante. Por ejemplo, qué tipo de lactancia recibió para saber a qué estamos, enfrente de qué paciente estamos, qué diferencia de microbiota va a tener con respecto a un bebé que recibió lactancia, que nació por parto vaginal, si la mamá comió vegetales abundantes todos los días durante el embarazo. Sí, hay una diferencia importante y aquí me voy a referir, por ejemplo, a los antojos. Hay un documental en Netflix que les recomiendo que lo vean, que se llama Los secretos del intestino. ¿Se acuerdan del intestino? Excelente. Allí hablan de los que les voy a hablar ahorita, de los estudios que se están haciendo acerca de cómo las bacterias pueden modificar la conducta de nosotros al elegir determinados alimentos. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿de verdad la mamá tiene antojitos o son las bacterias que están dentro del intestino de la mamá que tienen antojos? Y no es el bebé que tiene antojos, sino las bacterias que prefieren alimentos azucarados y ultraprocesados. Porque sí, hay unas bacterias que prefieren los alimentos azucarados y ultraprocesados, así como hay otros. El consumo de antibióticos durante la gestación por parte de madre e hijo es súper mega importante, y durante la infancia, si usted está teniendo temas infecciosos importantes de su bebé, tiene que procurar que también reciba probióticos, porque los antibióticos van a eliminar y van a barrer la microbiota. Así como la colocación de frutas, vegetales y proteínas, por supuesto, en el momento adecuado que su pediatra lo esté colocando. Así como la formación de ácidos grasos de cadena corta que se forman a partir de la microbiota y se forman a partir del consumo, por ejemplo, de ácidos grasos de cadena larga, como son el aguacate. ¿Sí? El omega 3 es súper mega importante, el consumo de determinados alimentos para formar estos ácidos estos ácidos grasos de cadena corta, que están estudiados en cómo intervienen en ayudar en las conexiones neuronales y en un desarrollo adecuado del sistema nervioso central. El contacto con mascotas y con tierra ayuda al entrenamiento del sistema inmunológico y ayuda también a la diversidad de la microbiota. No solamente se trata de consumir 17.000 billones de cepas, no, se trata de tener diversidad microbiana, diferentes tipos de bacterias. Eso no lo ofrecen los medicamentos que yo prefiero mandar a algunos pacientes, sobre todo los que están tomando antibióticos, probióticos naturales, que mandarle probióticos tomados. Los probióticos tomados yo los elijo para mi consulta, para pacientes que les voy a personalizar el tratamiento y necesito que vayan como paso por paso para la colocación de probióticos. Esto no es algo que se pueda aprender en un curso. Esto es algo que estudiamos los médicos, que estudian las personas que tienen especialización en microbiota, y que es necesario ajustarlo con cada paciente. No es que que me gustó, que me parece que tiene muchos millones de bacterias. No, así no es. ¿Qué mecanismos aparecen para que aparezca el desequilibrio de la microbiota? Primero, el crecimiento de bacterias malas, de bacterias patógenas. Puede haber el crecimiento de oportunistas como la Candida, la pérdida de beneficiosos, que son estos microbiota beneficiosa que les mencioné hace 2 slides. En el crecimiento de oportunistas tenemos como, por ejemplo, la cándida, que es un hongo que crece cuando ve que el sistema inmunológico no lo está observando y no lo está controlando, y tampoco tiene las bacterias benéficas que controlan a la cándida. Entonces ella sobrecrece y toma la oportunidad.
En ese momento, cuando usted ve candidiasis, usted tiene que trabajar sí o sí la microbiota. ¿Por qué? Porque es la única manera de mantenerla controlada. La pérdida de la diversidad microbiana, tener solamente un tipo de bacterias, porque es lo que el medio ambiente al cual usted está expuesto, porque el medio ambiente está súper higienizado y no le permite tener entrenamiento con bacterias que pueda que su cuerpo pueda tolerar y pueda formar parte de esa diversidad microbiana. Las intolerancias alimentarias permiten la permeabilidad intestinal, permiten la sobreestimulación del sistema inmunológico, por lo cual es necesario controlar esas intolerancias alimentarias. Eso de que, mira, a mí el queso me cae mal, pero yo no le paro, tiene que comenzar a tomar la atención si usted quiere vivir mucho tiempo, si usted quiere confrontar los desafíos que se pueden presentar en un futuro. Usted tiene que tomar en cuenta eso, porque su intestino le está avisando que eso lo está inflamando, que eso le está permitiendo la permeabilidad intestinal y que eso está permitiendo la sobreestimulación del sistema inmunológico, que va a terminar en una gran inflamación, en procesos inflamatorios de bajo grado que usted no quiere ni nadie quiere. Y la correcta gestión de emociones permite mantener a la microbiota equilibrada. Si constantemente nosotros tenemos picos de cortisol fisiopatológico, nosotros tenemos picos de cortisol, hay un pico de cortisol que aparece en la mañana, descrito por muchos neurocientíficos, muchos estudios. Cuando usted cuando usted se despierta, en vez de prender el celular, usted va corriendo y ve la luz del sol. Es mucho mejor porque secreta el cortisol fisiológico. Su cortisol fisiológico le dice al resto del cuerpo: hay que hacer estas funciones que son de día y hay unas funciones que son de noche, pero activa el temporizador del cortisol, que tiene un horario, y en ese horario él dice: yo voy a trabajar hasta esta hora y después de esta hora no trabajo, porque a partir de esta hora va a trabajar la melatonina. Si usted no tiene ese correcto funcionamiento del cortisol, la melatonina nunca se va a secretar. Pero además de eso, si en el día tiene picos de cortisol fisiopatológico, porque a usted le entra un ataque de rabia porque no cambia el semáforo a tiempo, porque usted tiene un trabajo altamente demandante, porque usted quiere estar en 10 minutos en un lugar en donde debía haber salido de su casa 30 minutos antes, porque usted quiere entregar un trabajo de 870 páginas y lo comenzó a hacer el día anterior, una hora antes de la clase. Sí, bueno, o lo comenzó a hacer el día anterior o lo comenzó a hacer una hora antes de la clase. Ese tipo de estrategias que forman picos de cortisol fisiopatológico dañan la microbiota. O sea, hay que tener cuidado con esas maniobras, así como las maniobras, así como aquellos mecanismos de defensa en donde me hago la fuerte, invalido mis emociones y yo soy súper fuerte, yo soy una guerrera. Cosa que a mí me parece terrible. Cada vez que a una paciente que tiene cáncer le dicen la guerrera. ¿Eres una guerrera? No, no es una guerrera. No es una persona que está renaciendo de unas cenizas que nadie quiere renacer. No les digan más guerrera, porque parece como que fueran Conan el Bárbaro. Y no somos Conan el Bárbaro. Somos personas que estamos lidiando con unas emociones, con unos síntomas físicos y con el ambiente, que es algo que de verdad yo no se lo deseo a ninguna persona. O sea, no les sigan diciendo: es una guerrera, como si fuera Conan el Bárbaro. No es una guerrera. Es una persona de carne y hueso que está sobreviviendo un desafío de salud importante y a su vez tiene que gestionar sus emociones. Si cada vez que nos hacemos las fuertecitas, somos así súper fuertes, yo soy una latina súper fuerte, mira. No. Ahí estamos, invalido mis emociones. Yo no lloro, a veces tengo rabia. No, vamos a dejar de hacer eso, que es una práctica que no está bien. Para mí, mi teoría, los millennials vinieron a exponer esa falta de validación de las emociones. Entonces, donde había una invalidación total de las emociones, donde no me importa si no te quieres quedar con el vecino, te quedas con él porque yo no tengo tiempo. Entonces, no me interesan las emociones que tú tengas o lo que no te gusta del vecino, te tienes que quedar con el vecino. Ese tipo de invalidaciones llega a una generación en donde dice: no, ya va, espérate un momento, yo no me quiero quedar con el vecino porque a mí no me produce gusto quedarme con el vecino. ¿Sí? A esta generación le dicen de cristal porque es un espejo de lo que tú no estás viendo. Si logramos en algún momento comenzar a ver las emociones que nos están mostrando ellos, podemos llegar a lo que sería la gestión. ¿Qué sucede en el intestino cuando hay desequilibrio de la microbiota? Son las vellosidades intestinales, pero vamos a verlas más de cerca. Aquí, esto
es una foto de un microscopio electrónico donde se ven las vellosidades y cuando hacen un corte transversal de las vellosidades, ven los enterocitos uno por uno. Ahora vamos a ver donde se observa cada uno de los enterocitos, son estos cuadritos con deditos, y donde se observan las uniones estrechas. Esas uniones estrechas se llaman sonulinas. Y las sonulinas son como las compuertas que permiten que se abra o se cierran esos enterocitos para permitir la entrada de nutrientes. Pero hay un momento en el que esas sonulinas dejan de hacer la acción de abrir y cerrar y comienzan a estar abiertas, más abiertas, más abiertas, más abiertas, y se pierden y hay un aumento de la permeabilidad intestinal en donde comienzan a entrar alimentos sin digerir, alimentos que no se deberían estar procesando sino sus nutrientes o sus partículas más pequeñas, comienzan a entrar fármacos, comienzan a entrar un montón de cosas que no deberían entrar, bacterias, y eso hiperactiva el sistema inmunológico. En esa hiperactivación del sistema inmunológico pueden ocurrir múltiples escenarios, inflamaciones de bajo grado, inflamaciones intestinales, comienzan a tener intolerancias a cosas que no tenía, comienzan a tener alergias a cosas que no tenía alergias, así sucesivamente. ¿Por qué es importante colocarle atención a las intolerancias? Porque prolongan la disbiosis, porque hiperactivan el sistema inmunológico, como te lo acabo de decir, es un sistema inmunológico que está pendiente de atacar cualquier cosa y no le importa quién es, si es alimento, si es fármaco, le ataca todo. Pueden convertirse en alergia y pueden terminar en procesos inflamatorios que agravan. Ahora hablemos de la tiroides. Yo hablo súper rápido. Voy a hacer una pausa aquí porque la gente siempre me dice, oye, ¿no puedes hablar un poquito más lento? Me cuesta. Puedes agarrar el YouTube y ponerlo en 0.5 para que me escuches más lento, pero yo soy una persona que generalmente hablo más rápido. Cuando alguien me pide hablar lento, yo pierdo la conexión de lo que estoy haciendo porque yo pienso súper, muy rápido. Mis pensamientos son... Y la manera en que pienso y me comunico súper mega recontra rápida. A veces no termino las frases por la rapidez que tengo mental. Su lóbulo derecho, su lóbulo izquierdo, su its. Decirles que tiene una forma de mariposa. Pesa entre 15 y 30 gramos en un adulto sano y es la encargada de producir hormonas T4. Esas hormonas T4 convertirlas en T3. La hormona T4 se llama tiroxina y la forma sintética de la T4 es la levotiroxina. Si tenemos hipotiroidismo y no estamos produciendo tiroxina y te mandan una forma sintética de tiroxina, que es la levotiroxina, ¿por qué te la vas a dejar de tomar? O sea, las personas que están diciendo esto no tienen ni siquiera idea de lo que están diciendo, porque además están haciendo una desconexión importante cerebral donde le estás diciendo a tu cerebro que tú no necesitas tiroxina. Tú no necesitas T4, le estás diciendo a tu cerebro, eso no tiene sentido, no tiene sentido. El AT4 es súper mega importante en el organismo, ya lo vamos a ver más adelante cuál es la función de la tiroides. Entonces, es necesario tomar la levotiroxina. Sí. Y además de eso, complementarlo con la alimentación, complementarlo con los suplementos. Para los suplementos tendrías que tener una consulta personalizada porque eso es como que yo quisiera a una fiesta de 150 personas darle la misma torta que a una de 30 personas. No tiene sentido, no tiene sentido. Hay que hacer la diferenciación entre un organismo y otro. Es súper importante la inervación porque el mismo nervio que interviene en la modulación del sistema inmunológico, en la modulación de la velocidad del intestino, que es el nervio vago, por ejemplo, o de las diferentes secreciones neurotransmisores que se secretan en el intestino, tienen que ver mucho con la señalización nerviosa que hay en el intestino. Y la señalización nerviosa que ocurre en el intestino ocurre a través del nervio vago, que de vago no tiene nada. Este nervio vago, imagínense, también tiene inervación parasimpática en la tiroides. Entonces hay una conexión importante. Allí ocurre una conexión importante entre lo que está ocurriendo en el intestino y lo que está ocurriendo en la tiroides. La glándula pituitaria y el hipotálamo, un área vamos a hablar ahora de la función de la tiroides. Hay una glándula pituitaria y hay una región hipotalámica, que es un área que se encuentra en la base del cerebro. Controlan la velocidad a la cual la tiroides produce las hormonas, tanto la tiroxina como la T3. La función principal de la glándula tiroides es producir estas hormonas, ¿sí? Y que esa T4 se convierta en T3. Ambas hormonas circulan en el torrente sanguíneo y ayudan al metabolismo. Y no solamente el metabolismo, hay un montón de funciones que tiene la tiroides. La cantidad de T4 que se produce, la cantidad
depende de la secreción de TSH que ocurre en la glándula pituitaria. La cantidad de T4 producida por la glándula tiroidea está determinada por una hormona producida en la glándula pituitaria de la base del cerebro que se llama TSH. Ya usted le entró el bingo. A mí me mandan a hacer el perfil tiroideo, TSH, T4, T3, ¿sí? Entonces, dependiendo de los niveles de tiroxina de T4 en el cuerpo, la glándula pituitaria va a producir más TSH o menos TSH. ¿Cuál es la función de la tiroides? Producción de hormonas tiroideas, ya lo conversamos, regulación del metabolismo, ya lo medio conversamos, pero tiene que ver, influye algo en el peso corporal. En los hipotiroideos hay un enlentecimiento del metabolismo, pero no es el total de ese tema del peso corporal, no es todo lo que interviene en el peso corporal. El peso corporal interviene un montón de mecanismos hormonales que tienen que ver con temas en el intestino, con temas en el estómago, con temas de insulina y con otras hormonas. Entonces no es solamente para la tiroides, tiene que ver con la regulación de la temperatura y con los niveles de energía. Por eso muchos pacientes de hipotiroidismo y hipertiroidismo sienten que tienen grandes niveles de energía o pocos niveles de energía. Ayuda al desarrollo y crecimiento, que es crucial para el desarrollo del sistema nervioso. Una mamá que tenga hipotiroidismo, niveles disminuidos de T4, va a tener un bebé y que no esté tomando levotiroxina y no esté adecuando su T4, va a tener un bebé con un déficit del sistema nervioso central. Hay que tener cuidado. Por eso es necesario saber a quién se escucha. Y es necesario también para el crecimiento óseo y el crecimiento muscular. La función cardiovascular de la tiroides afecta la frecuencia cardíaca, tanto en la frecuencia como en la fuerza de contracción. Yo recomiendo mucho estos relojes porque ellos miden la frecuencia cardíaca todo el día y usted puede observar esa frecuencia cardíaca. En los hipotiroidismos, por ejemplo, cuando yo tenía hipotiroidismo, yo me acuerdo haberle enseñado mis frecuencias cardíacas al endocrino, y el endocrino me dijo, wow, yo he alcanzado frecuencias cardíacas de 45, muy por debajo de 60 cuando yo estaba durmiendo. Ahorita no, ahorita ya estoy regulada entre 58 y 60. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Muchos pacientes con problemas de tiroides tienen déficit para la regulación de la temperatura. O sea, cuando el ambiente está cálido, yo debería poder regular la temperatura y sudar para regular esa temperatura. Eso no ocurre en un paciente con temas de tiroides. Y cuando el ambiente está frío, debería poder regular la temperatura para poder producir más calor. Eso no ocurre en un paciente con temas de tiroides. También interviene en la función digestiva, en la motilidad intestinal. Entonces podemos tener una motilidad intestinal lenta o una motilidad intestinal súper rápida, o tener problemas en la absorción de nutrientes. También pueden tener problemas en la función muscular. Por eso un paciente que tiene temas de tiroides y se pone a hacer ejercicios funcionales musculares, a mí me parece la locura más grande, sobre todo si no están tomando levotiroxina. O sea, primero hay que regular esa alimentación tomando levotiroxina al mismo tiempo, y posterior a eso comenzar con hacer ejercicios de fuerza. Antes de los ejercicios de fuerza, ejercicios cardiovasculares. La salud ósea, la remodelación ósea, el mantenimiento de la densidad y la fortaleza de los huesos depende muchísimo también de la función tiroidea y de otros sistemas del cuerpo. También interviene en la función cognitiva, en los pensamientos, en la concentración, en el estado de ánimo. Por eso muchos pacientes con temas de tiroides tienen disfunciones cognitivas, y a veces cuando pacientes que tienen trastornos ansiosos, trastornos depresivos, los psiquiatras mandan a realizar laboratorios como función tiroidea para ver si esto está influyendo en el paciente. La regulación del colesterol ayuda a controlar los niveles de colesterol. Sí. Función reproductiva, ayuda a la fertilidad y al mantenimiento de un embarazo saludable. Interacción con otras hormonas. Trabaja en conjunto con otras glándulas endocrinas como la hipófisis y el hipotálamo para mantener el equilibrio hormonal en el cuerpo. ¿Cuál es la función de la microbiota en la tiroides? La regulación y la absorción de nutrientes necesarios. La microbiota intestinal ayuda a absorber los nutrientes, selenio, zinc, yodo, para que esos oligoelementos, esos minerales, puedan ayudar a la síntesis y conversión de T4 y T3. La conversión de hormonas tiroideas. La microbiota influye en la conversión de T4 a T3 en manera activa a través de las enzimas desiodasas. Algunas bacterias intestinales pueden modular esta conversión, afectando los niveles de hormonas tiroideas activas en el cuerpo. La microbiota intestinal regula el sistema inmunológico.
previniendo respuestas autoinmunes que pueden afectar a la tiroides. Entonces, cuando yo tengo un tema de tiroiditis de Hashimoto y tengo un tema de enfermedad de Graves, yo tengo que tomar acción en la alimentación, porque el 70% del sistema inmunológico está ahí, el desequilibrio está ocurriendo en gran parte allí. Producción de metabolitos beneficiosos. Va a parar. No, le doy corrido. Producción de metabolitos beneficiosos. Las bacterias intestinales producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que tienen efectos antiinflamatorios. O sea, es súper mega necesario darle la materia prima a la microbiota para que fabrique estos ácidos grasos de cadena corta y protegen a la tiroides de inflamaciones crónicas. También producen vitaminas como la B y la D, que son importantes en la función tiroidea. La barrera intestinal y la prevención de la inflamación también tiene que ver la microbiota, porque actúa sobre la permeabilidad, previniendo el intestino permeable. Y la desintoxicación y eliminación de toxinas también depende de la microbiota. Ayuda a eliminar metales pesados. Y usted, siguiendo a esa persona que le está vendiendo ese montón de productos para quitarse los metales pesados, coma a favor de la microbiota, es facilito. Hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis de Hashimoto. En el hipotiroidismo ocurren un montón de síntomas, yo aquí se los agrupé. Las mujeres padecen más esta condición que los hombres. Está caracterizado por cansancio, aumento de la sensibilidad al frío, pero usted necesita un diagnóstico hecho por un médico especialista en el área, médico internista, endocrinólogo. Piel seca, aumento de peso, puede haber inflamación en cara, edema en cara, ronquedad en la voz. A mí me quedó la voz ronca, vello duro, piel áspera, debilidad muscular, dolores, sensibilidad y rigidez muscular, ciclos menstruales consagrados más abundantes del usual, afinamiento del cabello, frecuencia cardíaca lenta, pueden haber temas de depresión, pueden haber problemas de memoria, de concentración, hipodipsia, que es que la persona no toma agua. Hay personas que dicen yo no tomo agua, hay que evaluar la tiroides. Para el hipertiroidismo es a veces lo contrario, porque me he encontrado pacientes hipertiroideos que tienen algunos síntomas que no son totalmente hipertiroideos, con inquietud, excitación, temblores, frecuencia cardíaca aumentada, sudoración, intolerancia al calor, flujo menstrual irregular, afinamiento del cabello también, cambios en el patrón del sueño también ocurren en los pacientes hipotiroideos, movimientos intestinales frecuentes y el BOS. En la tiroiditis Hashimoto, el sistema inmunológico, que es el que nos defiende contra los virus, las bacterias, patógenos, y los identifica como un extraño, comienza a identificar como un extraño a la tiroides y comienza a generar anticuerpos en contra de la tiroides. Y esos son los anticuerpos que les miden. Por eso la tiroides se inflama de una manera crónica debido a estos ataques. Deja de producir suficiente hormona para que el cuerpo funcione y a través de estos ataques se deja de producir suficiente hormona para tratar de que el cuerpo se equilibre. Las personas que sufren estas condiciones autoinmunes, tales como la artritis, como el lupus, como la diabetes mellitus tipo 1, tienen mayor riesgo de desarrollar hipotiroidismo, enfermedades Hashimoto. Para la tiroiditis Hashimoto también hay factores genéticos, factores ambientales y desequilibrio intestinal. Tener antecedentes de enfermedades autoinmunes como diabetes mellitus, lupus, artritis, aumentan el riesgo de padecer de tiroiditis Hashimoto, al igual que los factores ambientales. Las infecciones virales, como los trailers del 2020, las bacterianas pueden desencadenar respuestas autoinmunes. Las exposiciones a radiación, a ciertos químicos. Los desequilibrios intestinales contribuyen también, están asociados a procesos autoinmunes. Si estás aquí es porque estás en mi canal de YouTube. Y bueno, ahí tienes una super conexión de la microbiota y la ansiedad y la depresión si necesitas conectar con esto. Es un espacio de 2 horas, pero está bien chévere. Dentro de uno de los temas que se discute en el problema de tiroides está el insomnio. Está como el abuso de alimentos que pudieran inducir al insomnio, la toma de café a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, eso no está bien, porque usted está potenciando la salida de un cortisol que no va a ser fisiológico, sino fisiopatológico. A mí no me hace nada, yo duermo tranquila, ok, chévere. Entonces usted no sé si tiene temas de hipotiroidismo o tiene temas de tiroides, o está en el curso equivocado, pero
Efectivamente hay unas personas que les afecta muchísimo más la cafeína, así como la teína, el té negro, el té verde, el cacao. Se tienen que tener cuidado con ese tipo de alimentos en la noche, al igual que cuidar el ritmo circadiano de la salida del cortisol en la mañana y de la salida de la melatonina en la noche. El uso de luces blancas, como este señor, deberíamos cuidarlas para no tener, para tener menos insomnio. Los celulares ahora traen un modo de lectura, les aconsejo que lo activen después de las 6 de la tarde para ayudar al cerebro a no pensar que estamos en el sol del mediodía. El abuso de sustancias alcohólicas, más allá de relajarte, porque la gente lo toma para relajarse, efectivamente puede ser que las primeras 2 bebidas relajen, pero la tercera bebida o esa manera de competir como que yo me bebo 5 cajas de cerveza porque yo soy... ajá. Ese tipo de cosas alteran la microbiota. Esa manera de tomar exacerbada, y sobre todo en Venezuela ocurre un fenómeno impresionante. Yo me tomo 5 cervezas a la noche, no, yo me tomo 20. Y el otro, no, yo no me tomo 20, yo me tomo 66. O sea, es una competencia a ver quién toma más. Y no entiendo, bueno, sí entiendo, es una manera de tratar de llamar la atención compitiendo. Está bien, pero quiero que sepas que esa competencia te está llevando a lesionar tu microbiota. ¿Quién va a competir así? Igual que algunos medicamentos, hay algunos antibióticos que producen insomnio. Es súper importante tener en cuenta esto y sobre todo los pendientes. En las mujeres tenemos un tema que cuando somos jefas como somos jefas de hogar, gerentes de hogar, bueno, estamos pendientes de que cuando todo el mundo se acostó, nosotras también vamos a ver si todo está bien. Pero lo hacemos de una manera inadecuada. ¿Porque lo hacemos? No cuando tenemos que hacerlo, sino lo hacemos justo cuando ya vamos a descansar en la cama. ¡Ah! Se me olvidó la ropa que estaba en la lavadora. Que se le olvidó ya, déjela ahí, sea feliz, la vuelve a lavar al día siguiente. Relájese. Ya usted se acostó. O, ay, se me olvidó cerrar las ventanas. Haga una lista de las cosas que usted tiene que hacer en su casa o en su departamento antes de acostarse en la cama. Si usted ya se acostó, es un tema cuando usted se para porque usted pierde esa continuidad de relajación. ¿Sí? Tómese su tiempo de hacer una lista, cerrar las ventanas, cerrar la puerta, verificar, póngala detrás de la puerta de su casa y todos los días antes de acostarse a dormir, antes de ir a la cama, revise la lista. A ver si usted cumplió. Revise el gas, revise las perillas del gas, todo eso, revíselo antes de irse a acostar a dormir. ¿Cómo lograr gestionar la emoción, nivelar los niveles, bajar los niveles de estrés, alimentarme a favor de la microbiota? Ya lo vamos a ver, la alimentación, los suplementos, a través del ejercicio, a través de la meditación 1 minuto, haciendo mindfulness. Siempre pongo meditaciones de 1 minuto porque es impresionante cómo quieren obligar a la gente a hacer meditaciones. O sea, hay gente que no puede hacer ni siquiera meditación de 1 minuto. Yo les digo, oye, comiencen con los ejercicios respiratorios de 1 minuto, después vayan a la meditación de 1 minuto. Y después de la meditación de 1 minuto, cuando ya está suficientemente entrenado tu cerebro, oye, pásala de 5 minutos, pero no obliguen a las personas a hacer meditaciones de 30 minutos de una vez. El hecho de que usted lo haya logrado, lo felicito, pero déle oportunidad al otro que lo haga paso a paso, a que entrene su cerebro que no esté entrenado, que esté entrenado en la ansiedad, la gestión de emociones, trabajar sobre el insomnio, tomarse la levotiroxina como sustitución hormonal o el trapazol en el caso del hipertiroidismo, trabajar a favor del ritmo circadiano y trabajar los sobrepensamientos a través de un journal. Aquí tienen el bootcamp, que ahí dice 2 horas, pero en realidad es 1 hora de clase intensiva, acompañamiento por WhatsApp durante 5 días y aprendes a comer desayunos, almuerzos, cenas y medias. Los probióticos naturales más espectaculares que hay es la kombucha, pero hay que tener cuidado cuando se tiene candidiasis. Y con respecto a los medicados, que cuántas cepas, esos son medicados. Eso tiene que ser indicado por un médico. Están en los anaqueles afuera porque los probióticos no son medicamentos, son alimentos. Forman parte, los regula la Federación de Alimentaria en Estados Unidos y en todos los países. No los regula la FDA. El horario es súper mega importante. El horario debería ser nocturno, sobre todo después de que yo haya consumido todos los alimentos del día. ¿Para qué? Para que ese probiótico se dedique única y exclusivamente a fortalecer el intestino.
El ejercicio debería ser cardiovascular, pilates, yoga y los ejercicios que usted puede buscar aquí mismo en YouTube sobre neuroplasticidad serían ideal para que usted pueda ayudar a su cerebro a comenzar a hacer esas conexiones que no ha estado haciendo. Y bueno, muchas gracias. Espero sus comentarios, las preguntas que tengan, las preguntas que pueda responder a través de este medio. No tengo ningún problema. El próximo curso, Neuroemociones para pacientes, salud y emociones detrás de las enfermedades.